En el siguiente video quería hablarles un poco sobre la Catedral de Notre Dame, que significa a su nombre Nuestra Señora en francés, y este nombre, según dicen, se debe a la Virgen María, pero es interesante que no la llamaran como Catedral de María, sino Nuestra Señora, dejando abierta su interpretación. La Catedral de Notre Dame se encuentra en la isla de la Cité, en el centro de París, en Francia. La isla es muy popular entre los turistas debido a su ubicación en el corazón de la ciudad y su rica historia. Además de la catedral, la isla también alberga el Palacio de Justicia, la Conciergerie y el Museo de la Sainte-Chapelle. La isla es relativamente pequeña, con una longitud de unos 500 metros y una anchura de unos 250 metros. Es un lugar muy concurrido, rodeado por el Sena y conectado a las orillas por varios puentes. La isla también es conocida por sus hermosos jardines y calles empedradas, así como por su vibrante vida nocturna y su vida cultural. Hay varias obras de arte famosas dentro de la Catedral de Notre Dame. Algunas de ellas incluyen la Pietà de París. Es una escultura en mármol que representa a la Virgen María sosteniendo el cuerpo de Jesús después de su crucifixión. La Cortina de los Reyes, una cortina de terciopelo que cubría el altar principal de la catedral y que está adornada con esculturas de reyes, santos y mártires. Las vidrieras. Notre Dame es famosa por sus vidrieras que representan escenas de la Biblia, la vida de la Virgen María y los santos. La escalera de la catedral, una impresionante escalera que conduce a la sacristía y que está adornada con escultura de madera. En el misterio de las catedrales, Fulcanelli describe un alquimista que está representado en la Catedral de Notre Dame. Según Fulcanelli, este alquimista es representado por una figura con barba. Fulcanelli nos dice en su obra que estas catedrales contenían un conocimiento hermético y alquímico que estaba codificado en su arquitectura, en su escultura y en sus vidrieras. La Catedral de Notre Dame en París tiene las siguientes medidas aproximadas: una longitud de 130 metros, que son 426 pies, un ancho de 48 metros, o sea, unos 157 pies, una altura de la nave central de unos 35 metros, o unos 115 pies. La altura de las torres es de 69 metros, que son 226 pies. La altura total de la catedral es de 96 metros, 315 pies. Es importante destacar que estas medidas pueden variar un poco dependiendo de la fuente y que la catedral ha sido reconstruida y restaurada en varias ocasiones a lo largo de su historia, por lo que las medidas exactas pueden haber cambiado a lo largo del tiempo. La Catedral de Notre Dame se divide en varias partes, cada una con sus propias características. A continuación vamos a ver una lista de las principales partes y sus características. La nave es la sección central de la catedral, donde se encuentran los bancos para los feligreses. Es una zona amplia y alta, con una serie de arcos y columnas que sostienen el techo. El transepto es la sección transversal de la catedral que forma una cruz con la nave. En este espacio se encuentran las capillas y las vidrieras más importantes. El ábside es la parte trasera de la catedral que contiene el altar y los vitrales que iluminan la zona. El campanario es la torre alta que se encuentra en una esquina de la catedral. Desde aquí se puede disfrutar de una vista impresionante de la ciudad. El pórtico es la entrada principal de la catedral y está decorada con esculturas y relieves que representan la vida de Jesús y los santos. La fachada de la Catedral de Notre Dame en París tiene tres puertas principales que son importantes desde un punto de vista artístico y simbólico. Todas tienen un nombre. La puerta de la izquierda se llama Puerta de la Virgen, porque en ella existe un parteluz con la imagen de ella sosteniendo al niño en brazos. La puerta del centro se llama Puerta del Juicio Final, es la mayor de todas. Y la puerta de la derecha es la Puerta de Santa Ana, donde se explica la vida religiosa de esta santa. Cada una de estas partes es un ejemplo del arte gótico y de la arquitectura francesa del siglo XII al XV. Con sus detalles elaborados y su ingeniosa construcción, la Catedral de Notre Dame es un tesoro cultural y un símbolo de la historia y la cultura francesa. Notre Dame está orientada hacia el este, de acuerdo con la tradición cristiana. Esto significa que el altar está ubicado en el extremo este de la catedral y el acceso principal está en el extremo oeste. La orientación hacia el este simboliza el amanecer y la luz, y está diseñada para que los rayos del sol entren a través de las ventanas e iluminen el altar durante la mañana. Esta orientación también es importante para el simbolismo de la resurrección de Jesucristo. Hay varias personas importantes enterradas en la catedral. Algunos de los personajes más destacados incluyen María de Medici, reina consorte de Francia y madre de Luis XIII, Henry VI de Inglaterra, rey de Inglaterra durante la Guerra de los 100 años, Luis Felipe
de Orleans, rey de Francia de 1830 a 1848, Jean-Paul Marat, figura importante de la Revolución Francesa, Molière, dramaturgo francés del siglo XVII, Frédéric Chopin, compositor polaco. Además de estos personajes hay muchos otros enterrados en la catedral, incluyendo arzobispos, obispos, cardenales y personas importantes de la nobleza francesa. Muchos de estos personajes tienen tumbas monumentales y esculturas en la catedral que son un testamento a su importancia en la historia de Francia y del mundo. Napoleón Bonaparte fue coronado como emperador de Francia en la Catedral de Notre Dame en París el 2 de diciembre de 1804. Fue un momento importante en la historia de Francia y de Europa, ya que marcó el comienzo del Imperio francés y el fin de la Primera República Francesa. A continuación vamos a ver algunas de las características del laberinto de Notre Dame. Ubicación. El laberinto se encuentra en el suelo de la Catedral de Notre Dame y es un elemento importante de su decoración. Diseño. El laberinto es circular y está compuesto por un patrón complejo de líneas curvas y rectas que crean un camino que los visitantes pueden seguir. Significado simbólico. El laberinto representa el camino hacia Dios y se utiliza como una forma de meditación para los peregrinos que visitan la catedral. Restauración. A lo largo de los años, el laberinto ha sido objeto de varias restauraciones y ha sido restaurado a su forma original en la actualidad. Materiales. El laberinto está hecho de piedra y se ha conservado en excelentes condiciones a lo largo de los siglos. Las gárgolas en la Catedral de Notre Dame son un elemento importante del simbolismo arquitectónico y artístico. Estas esculturas en forma de monstruos o animales fantásticos se colocaron en la catedral para cumplir varias funciones. En primer lugar, las gárgolas se utilizan como desagües para desviar el agua de lluvia lejos de las paredes y la estructura de la catedral. La forma específica de las gárgolas, con una boca abierta y un cuerpo curvo, ayuda a redirigir el agua lejos del edificio. Además de su función práctica, las gárgolas también tenían un simbolismo más profundo. A menudo se asocian con la figura del diablo y la maldad, y se utilizaron para representar a los malos espíritus que debían ser alejados de la iglesia. También se considera que las gárgolas podían haber sido una forma de ridiculizar a los enemigos de la iglesia como herejes o paganos. En general, las gárgolas son un ejemplo de la rica tradición de la simbología en la arquitectura gótica y muestra la creatividad y la habilidad de los artesanos medievales. Hoy en día, las gárgolas de Notre Dame son un atractivo turístico y un elemento importante de la historia artística y arquitectónica de París y de Francia en general. En el pórtico podemos encontrar diversas representaciones religiosas e históricas, incluyendo la Anunciación, una escultura que representa el momento en que el ángel Gabriel le informa a la Virgen María que ella concebirá al Hijo de Dios, los Reyes Magos, una serie de esculturas que representan a los Reyes Magos que viajaron para adorar al Niño Jesús, la vida de Cristo, una serie de relieves que representan eventos importantes de la vida de Cristo, incluyendo el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús en el pesebre, rodeado por María, José y los pastores, el bautismo de Cristo, el bautismo de Jesús por Juan el Bautista en el río Jordán, los milagros de Cristo, representaciones de los milagros de Cristo, como la multiplicación de los panes y los peces y la curación de los enfermos. La última cena, la escena de la última cena donde Jesús compartió su último almuerzo con sus discípulos antes de su crucifixión, la crucifixión, en la escena de la crucifixión de Jesús, donde es clavado en la cruz y murió por los pecados de la humanidad. Resurrección de Cristo, la escena de la resurrección de Cristo, donde Él resucitó de entre los muertos y demostró su divinidad. Los apóstoles, una serie de esculturas que representan a los apóstoles de Cristo, incluyendo a San Pedro y San Pablo. El juego de los caballos, una escultura en relieve que representa a un grupo de caballeros montados en caballos, simbolizando la lucha entre el bien y el mal. Notre Dame y la Catedral de Chartres son dos de las más importantes y hermosas catedrales góticas de Francia, pero tienen algunas diferencias importantes. Aquí vamos a ver algunas de las principales diferencias entre Notre Dame y la Catedral de Chartres. Ubicación. Notre Dame está situada en el centro de París, mientras que la Catedral de Chartres está ubicada en una ciudad más pequeña al suroeste de París. Antigüedad. Notre Dame es un poco más antigua que la Catedral de Chartres, ya que se comenzó a construir en el siglo XII y se completó en el siglo XIII, mientras que la Catedral de Chartres se construyó en el siglo XIII. Estilo arquitectónico.
Aunque ambas catedrales son góticas, hay algunas diferencias en su estilo arquitectónico. Por ejemplo, Notre Dame tiene una fachada más elaborada y una disposición más simétrica, mientras que la Catedral de Chartres tiene una fachada más simple y una disposición más asimétrica. Ventanas de vidrieras. La Catedral de Chartres es conocida por sus espectaculares ventanas de vidrieras, que son algunas de las más antiguas y hermosas de Europa. Por otro lado, Notre Dame también tiene ventanas de vidriera, pero no son tan antiguas ni tan elaboradas como la de Chartres. Las vidrieras de Notre Dame son conocidas por su brillante color y su detallado diseño. Muchos de ellos datan del siglo XIII y son considerados obra maestra del arte medieval. Cuentan historias bíblicas y representan escenas de la vida de Jesús y de la Virgen María, así como también representan a los santos y los apóstoles. Además de su belleza estética, las vidrieras de Notre Dame también tienen un valor simbólico importante. La luz que brilla a través de las vidrieras crea un ambiente mágico y sereno en el interior de la catedral. La luz también simboliza la presencia divina y la iluminación espiritual. Taller escultórico. La Catedral de Chartres es conocida por su rico taller escultórico que incluye esculturas de animales, símbolos y personajes históricos. Notre Dame también tiene una buena cantidad de esculturas, pero no son tan conocidas ni tan elaboradas como la de Chartres. Ambas catedrales son importantes y hermosas obras de arte y arquitectura, pero tienen algunas diferencias notables en cuanto a su antigüedad, estilo arquitectónico, ventanas de vidriera y taller escultórico. En el lugar donde se construyó la Catedral de Notre Dame había previamente un templo pagano. Este templo pagano era conocido como el Templo de Júpiter. Era un templo romano dedicado al dios Júpiter y se encontraba en la isla de la Cité, en el corazón de París. Después de la caída del Imperio Romano, el templo fue abandonado y su sitio fue utilizado como cementerio. Más tarde, en el siglo XII, el obispo Maurice de Sully decidió construir la Catedral de Notre Dame en el mismo lugar, en parte para borrar los recuerdos paganos del sitio. La construcción de la catedral comenzó en 1163 y continuó durante más de 200 años. Aunque el templo de Júpiter ha desaparecido hace mucho tiempo, algunos de sus restos aún se pueden ver en la Catedral de Notre Dame, como por ejemplo en algunas de sus piedras de fundación. De esta manera, la Catedral de Notre Dame es un recordatorio tangible de la rica historia y la evolución de la religión y la arquitectura en París. El templo de Júpiter en París era un templo romano dedicado al dios Júpiter, que era el dios principal de la mitología romana y representaba el poder, la justicia y la regla. Es probable que se llevaran a cabo sacrificios de animales en el templo de Júpiter, ya que estos eran una parte común de los rituales religiosos paganos de la época. Sin embargo, no se tienen muchos detalles sobre las prácticas exactas que se llevaban a cabo en este templo en particular. Los romanos adoraban a Júpiter debido a su posición en la mitología romana, como el dios principal y protector de la religión, la ley, el Estado y el cielo. Júpiter representaba la autoridad suprema y la justicia y se le consideraba el garante de la paz y el orden en el mundo. Además, Júpiter también tenía un papel importante en la protección de la familia y la propiedad, lo que lo hacía particularmente importante para los ciudadanos romanos. Por estas razones, Júpiter fue un dios muy respetado y adorado por los romanos, y su culto se extendió ampliamente a lo largo del Imperio Romano. Es importante destacar que la religión romana era politeísta, lo que significaba que adoraba a muchos dioses y diosas distintos. Cada dios o diosa tenía una especialidad y un papel en la mitología, y los romanos a menudo le ofrecían sacrificios y ritos para asegurarse de su protección y bendición. Júpiter como dios principal era una figura central en estas prácticas religiosas y su culto tenía un papel importante en la vida cotidiana de los ciudadanos romanos. Durante la Revolución Francesa adoraban una deidad que se llamaba la razón, que fue una nueva forma de religión secular que surgió como resultado de ideales revolucionarios de la libertad, igualdad y fraternidad, o sea, de la masonería. La deidad o la razón representaba los ideales y valores de la revolución y se convirtió en un símbolo para aquellos que buscaban la liberación de la opresión y la igualdad. Eso es lo que nos vendieron, ¿no? Durante la Revolución Francesa, la Catedral de Notre Dame de París se convirtió en un lugar para la adoración de la deidad o la razón. Se llevaron a cabo ceremonias y eventos públicos en la catedral para celebrar esta nueva religión, incluido el culto a la razón, que fue una de las formas más espectaculares de la adoración de la deidad o la razón. Sin embargo, esta forma de adoración no duró mucho tiempo y desapareció con la caída de la Revolución y el ascenso del Imperio francés. Hoy en día la Catedral de Notre Dame se utiliza como un monumento histórico y turístico
y es un importante lugar de peregrinación para los católicos. Como pueden ver, esta catedral está llena de simbolismo interesante y bueno, quería hablarles un poco al respecto en este video sobre él. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video denle me gusta, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.